En Venezuela, plantarle cara al poder no es simplemente expresar una idea, es casi como firmar una condena. Durante décadas, jueces, oficiales, empresarios y ciudadanos comunes aprendieron una lección básica y brutal. Quien se enfrenta al régimen lo pierde todo: su trabajo, su libertad, su tranquilidad, su familia. Y aún así, una mujer decidió desafiar esa lógica que parecía inamovible. Su nombre es María Corina Machado. Y cuando se atrevió a enfrentar al hombre más poderoso del país, lo hizo con plena conciencia de lo que podía costarle. Para comprender de verdad su recorrido, primero hay que entender a quién se enfrentaba. Hugo Chávez no era únicamente un mandatario elegido, era una maquinaria completa, un engranaje que abarcaba cada rincón del Estado. Tenía bajo su influencia directa a las Fuerzas Armadas, dominaba el sistema judicial, marcaba la agenda de los medios, intervenía la economía. A quienes se atrevían a contradecirlo, los exponía ante el país, los ridiculizaba, los destruía en público, y en no pocos casos los empujaba al exilio. En ese contexto, nadie osaba mirarlo a los ojos, nadie se arriesgaba a desafiarlo abiertamente, nadie, hasta que apareció ella. Caracas despierta bajo un cielo gris metálico. El sonido lejano de protestas, sirenas y discursos grabados flota sobre avenidas rotas por el tiempo. En ese paisaje cargado de tensión, el nombre de María Corina Machado se repite en susurros, como una chispa a punto de incendiarlo todo. No es una escena de su pasado, es el destino que la espera. María Corina nace en la ciudad de Caracas en el año 1967, dentro de una familia influyente del sector industrial. Crece entre estabilidad económica y una educación privilegiada, en un país que aún cree en la democracia petrolera. Pero bajo esa calma aparente, ya se forman las grietas que algún día dividirán a toda una nación. Su padre, Enrique Machado Zuluaga, empresario y dirigente del sector industrial venezolano. Su madre, Corina Parisca Pérez, psicóloga y figura conocida en la alta sociedad de Caracas. Desde muy pequeña absorbió una idea que marcaría todo su futuro. El poder no se idolatra, se estudia. Una mente que no se conformaba con respuestas fáciles. En su juventud, María Corina estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica Andrés Bello, con disciplina fría y estructurada. Pero su mente no se conforma con números. Observa cómo el Estado crece, cómo el populismo comienza a seducir a las masas, cómo un militar llamado Hugo Chávez se acerca al centro del poder. Algo dentro de ella presiente que la libertad no será eterna. No eligió la política como carrera, eligió los sistemas. Aprendió a observar estructuras, a detectar flujos de poder, a entender cómo se organizan y se controlan los procesos. Sin darse cuenta, estaba estudiando el mismo tipo de modelo que luego utilizaría el régimen para mantenerse. Y cuando Venezuela empezó a derrumbarse, ella comprendió algo antes que muchos. El problema no era solo una persona, era un sistema entero diseñado para nunca rendir cuentas. En el año 1999, Hugo Chávez asume la presidencia. Venezuela cambia de rumbo. La Constitución es reformada, el poder se concentra y la democracia comienza a transformarse en algo más oscuro. María Corina, aún fuera de la política, observa cómo su país entra en una tormenta sin retorno. Lejos de los partidos tradicionales, María Corina funda una organización cívica llamada Súmate. Su objetivo es simple y peligroso: defender el voto, vigilar elecciones, desafiar al sistema desde la legalidad. En un régimen que empieza a castigar la disidencia, eso equivale a una declaración de guerra. Mientras el gobierno la señala como agente extranjera, María Corina se convierte en una figura incómoda. No grita consignas vacías, habla de leyes, de derechos, de elecciones limpias. Y eso resulta más peligroso que cualquier protesta callejera. Se convirtió en un blanco político. Poco tiempo después, Hugo Chávez la mencionó en cadena nacional, la acusó, la señaló, la llamó traidora. Y en ese instante, María Corina entendió algo esencial: no había marcha atrás. Cuando el presidente te nombra enemigo en Venezuela, no es solo un insulto, es una señal para todo el aparato del Estado. Fiscalías, tribunales, medios, servicios de inteligencia, todo se activa.
Desde ese día, cada llamada podía ser escuchada, cada paso seguido, cada palabra usada en su contra. Muchos en su lugar habrían salido del país. Otros habrían buscado un acuerdo. Ella eligió lo que más temía el poder: seguir adelante. Continuó denunciando fraudes, publicó cifras, mostró trampas electorales, y cuanto más exacta era su información, más peligrosa se volvía para el régimen. El Estado inicia investigaciones, sus cuentas son vigiladas, su nombre aparece en cadenas oficiales como traidora. Para una mujer que solo quería defender el voto, el precio comienza a sentirse insoportable, pero también descubre algo nuevo: el miedo ya no la controla. En ese punto, María Corina deja de ser una activista. Decide convertirse en algo mucho más peligroso para el poder: una candidata, una líder, una voz imposible de silenciar. Sin saberlo, acaba de cruzar una puerta que no tiene regreso. María Corina no era solo una figura pública, era una mujer con hijos, con una familia, y entendía que el sistema no atacaba únicamente a sus opositores, atacaba todo lo que ellos amaban. Aún así, jamás utilizó a su familia como escudo. Eligió el camino más costoso: decir la verdad. El Palacio Presidencial emerge como una fortaleza de concreto rojo. Desde sus ventanas no se ve la calle, solo el reflejo de su propio poder. Dentro de ese edificio, el gobierno de Hugo Chávez ya ha marcado un nombre en su lista de amenazas. No es un general, no es un magnate, es una ingeniera que se atrevió a cuestionar las elecciones. Súmate se convierte en una obsesión para el Estado. Una organización que solo audita procesos electorales es tratada como una conspiración internacional. María Corina es acusada de recibir dinero extranjero, aunque su verdadero crimen es otro: demostrar que el poder ya no quiere elecciones reales. En las transmisiones oficiales, su rostro aparece una y otra vez. El presidente la nombra, la acusa, la ridiculiza. Cada palabra la convierte en un blanco. En un país donde la televisión es un arma, ser mencionada por el poder es una sentencia. Muchos le dicen que es mejor salir del país, callar, esperar. Pero María Corina entiende algo que pocos se atreven a aceptar: el exilio es una forma elegante de silencio. Ella decide quedarse, y al hacerlo, firma su propio desafío al sistema. En el año 2004, el país entra en un referéndum para decidir si Hugo Chávez debe seguir en el poder. Súmate se convierte en el principal vigilante del proceso. El resultado oficial dice una cosa, los datos que ella ve dicen otra. Y esa diferencia es el inicio de su guerra personal contra el Estado. La Fiscalía anuncia cargos: traición, conspiración, financiamiento ilegal, palabras diseñadas para destruir reputaciones. Pero María Corina no se esconde. Aparece ante cámaras con la calma de quien sabe que ya cruzó un punto sin retorno. Lo que debía enterrarla la convierte en símbolo. Para miles de venezolanos, ella ya no es solo una activista, es la mujer que se atrevió a desafiar al hombre más poderoso del país sin bajar la mirada. En medio de ataques y amenazas, María Corina entiende algo clave: para enfrentar al sistema no basta con denunciarlo, hay que entrar en él. La política, el terreno más peligroso, ahora se convierte en su próximo campo de batalla. El régimen creyó que había aislado a una disidente, pero en realidad acababa de crear una candidata. Y lo que vendrá ahora no será una persecución, será una guerra dentro del propio poder. El poder no se combate solo desde afuera. A veces, para destruir una fortaleza hay que entrar por su puerta principal. Y María Corina estaba a punto de hacerlo. Caracas vibra con una tensión distinta. María Corina anuncia su candidatura a la Asamblea Nacional. No promete subsidios ni discursos grandilocuentes. Promete algo mucho más peligroso: transparencia. En un sistema construido sobre la opacidad, eso es una bomba. Mientras recorre barrios, pueblos y avenidas, el Estado la sigue. Vehículos sin placas, amenazas anónimas, programas de televisión que la llaman traidora. Pero cada ataque fortalece su imagen como la única dispuesta a decir lo que nadie se atreve. Contra todo pronóstico, gana. Entra al Parlamento. En 2010 fue elegida diputada a la Asamblea Nacional. Eso cambió por completo el tablero.
Ya no era solo una activista, ahora tenía voz, cámara, inmunidad. Y Chávez lo sabía. Desde el Parlamento empezó a hacer lo que más incomodaba al régimen, dejar todo por escrito. Denuncias, pruebas, documentos. Cada discurso se convertía en un archivo, cada intervención en una amenaza. En la Asamblea, María Corina no repite consignas, no negocia silencios, denuncia corrupción, abuso, fraude. Cada intervención es transmitida, compartida, comentada. El poder descubre algo inquietante. No puede controlarla. Un día, en un foro internacional, María Corina habla frente a líderes del mundo. Nombra al régimen por lo que es. Y eso rompe una regla no escrita. Ningún opositor venezolano debe decir la verdad fuera del país. El sistema reaccionó. La expulsaron del Parlamento. La despojaron de su cargo. La inhabilitaron políticamente. El mensaje era claro. Te podemos borrar. Pero ocurrió algo que el poder no había previsto. Mientras intentaban eliminarla, su figura crecía. Las cámaras captan su rostro sereno. No hay gritos, no hay súplicas, solo una certeza. El poder acaba de demostrar su miedo. Lo que debía humillarla, la libera. Ya no está atada a un asiento legislativo. Ahora es algo más difícil de controlar. Una líder sin permiso del sistema. Y ahora, sin cargos ni límites, María Corina Machado está a punto de convertirse en la amenaza más grande que el poder ha enfrentado jamás. Sin cargos públicos, sin partidos reconocidos, sin espacios en elecciones. Así intentaron reducirla a la nada. Pero mientras el poder cerraba puertas, la gente abría ventanas. Su nombre circulaba en redes, en protestas, en calles. Ya no era solo una política, era una causa. Dentro del chavismo había una certeza silenciosa. María Corina era la única que no podían controlar, y eso la hacía infinitamente más peligrosa que cualquier otro opositor. El régimen responde con una campaña feroz. La llaman extremista, peligrosa, irresponsable. Pero ese ataque tiene un efecto inesperado. Confirma que ella es, de verdad, una amenaza. Lo que empezó como activismo se convierte en movimiento. Camisetas, pancartas, consignas. No es un partido, es una energía colectiva que ya no puede ser contenida. Dentro del régimen, las alarmas se encienden. Informes, reuniones, órdenes. El nombre de María Corina ya no es un problema menor, es una crisis. Para la oposición, se vuelve imposible ignorarla. Para la gente, se vuelve imposible no creer. La mujer que fue expulsada del sistema ahora parece más fuerte que todos los que permanecieron dentro. Por primera vez en muchos años, una pregunta comienza a circular en voz alta por Venezuela. ¿Y si ella pudiera realmente derrotarlos? Los regímenes autoritarios no atacan a quienes consideran débiles, atacan solo a quienes pueden destruirlos. Y ahora, todas sus miradas están sobre ella. Sus aliados son vigilados, sus eventos bloqueados, sus rutas cerradas. El poder no la ataca solo a ella, intenta romper todo lo que la rodea. No buscan una caída rápida, buscan agotarla, que el miedo, el cansancio y la soledad hagan el trabajo que la cárcel aún no puede hacer. Mientras el régimen actúa en las sombras, María Corina eleva su voz fuera del país. Habla con líderes, medios y organismos que observan con creciente preocupación el rumbo de Venezuela. El país se acerca a un nuevo proceso electoral. Para la oposición, solo hay una pregunta real. ¿Se atreverán a enfrentarlos con ella al frente? Si la dejan competir, pueden perder. Si la bloquean, el mundo lo verá. Por primera vez en años, el régimen enfrenta una decisión sin salida limpia. María Corina Machado deja de ser solo una persona. Se convierte en una palabra que el poder no quiere escuchar, pero que el país ya no puede dejar de pronunciar. El régimen ya no planea cómo derrotarla, planea cómo eliminarla del proceso. Y lo que están a punto de hacer marcará el punto más oscuro de esta historia. Hay momentos en la historia donde el poder deja de fingir, donde la máscara cae y solo queda la fuerza bruta. Ese día había llegado.
Desde una oficina fría, una voz oficial comunica que María Corina no puede participar en el proceso electoral. No hay juicio público, no hay debate, solo una orden que pretende borrar años de apoyo popular con una sola firma. La noticia se esparce como una descarga eléctrica. En casas, calles y mercados, la gente entiende de inmediato lo que significa. No es contra ella, es contra ellos. Lejos de esconderse, ella aparece ante cámaras con una serenidad que desarma. No ruega, no suplica. Declara que nadie puede quitarle al pueblo su derecho a elegir. Con ese acto, el régimen cruza una línea. Ya no finge ser una democracia. El mundo observa. Y Venezuela también. Lo que debía sepultarla, la eleva. Su nombre domina conversaciones, redes, reuniones. María Corina se convierte en el símbolo vivo de una elección robada. Sin poder competir, ella toma una decisión que nadie esperaba. No abandona la lucha, la redirige. Apoya a un candidato que representa su proyecto. El movimiento ya no depende de su nombre, depende de su liderazgo. El régimen comprende demasiado tarde que no logró sacarla del juego, solo cambió el tablero. Y ahora enfrenta algo peor, una líder que no puede ser prohibida. María Corina ya no aparece en la boleta, pero está en cada voto. Durante años, el régimen creyó que podía controlar el miedo, pero nunca entendió una cosa: cuando un pueblo deja de temer, ningún poder sobrevive. Y ese momento había llegado. Las calles despiertan en silencio. Filas de personas esperan bajo el sol, con la determinación grabada en el rostro. Aunque su nombre no está en la boleta, María Corina está presente en cada mirada. Es la elección más tensa en la historia reciente de Venezuela. Horas pasan. Rumores circulan. El régimen retrasa resultados. El silencio oficial se vuelve ensordecedor. Venezuela entera contiene la respiración. Datos comienzan a surgir. Actas, conteos paralelos, números que no coinciden con el discurso oficial. Lo que María Corina denunció durante años, ahora se vuelve visible para todos. María Corina aparece ante cámaras. No proclama victoria, proclama algo más peligroso: que el pueblo ya decidió. Su voz, firme y serena, atraviesa fronteras. Gobiernos, medios y organismos internacionales fijan su mirada en Venezuela. La elección ya no es un asunto interno, es una prueba global. María Corina ya no es solo una líder opositora, es el rostro de una nación que exige ser escuchada. Aunque no esté en el poder, se convierte en el eje de toda la historia. Pase lo que pase con los resultados, algo es irreversible. Millones de personas dejaron de sentirse solas. El miedo ya no gobierna como antes. Y eso, para cualquier régimen, es el principio del fin. María Corina Machado no ganó un cargo, ganó algo más peligroso para el poder: la confianza de un pueblo. Y ahora, la pregunta que queda suspendida en el aire no es si ella sobrevivirá al régimen, sino si el régimen podrá sobrevivir a ella. Hoy, ella no es presidenta, no tiene un cargo oficial, pero se ha convertido en algo más peligroso para cualquier régimen autoritario. La mujer que enseñó a un país a dejar de tener miedo. Y cuando un pueblo pierde el miedo, ningún poder es eterno. Y por eso, su nombre ya no puede ser borrado de la historia de Venezuela. Este video es un homenaje a María Corina Machado, por su amor a su patria, su firmeza y su valentía aun cuando el costo ha sido alto. Pero también es un homenaje al pueblo venezolano, por su lucha constante, su resistencia y su fuerza inquebrantable en las calles y en la esperanza. Una mujer que decidió no rendirse, un pueblo que decidió no callar. Y cuando el coraje persiste frente a la adversidad, la historia no se borra, se escribe. Todos ustedes son ejemplo de dignidad, resiliencia y valor. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete, dale me gusta y te leo en los comentarios. ¡Hasta pronto!